Bueno, este es el rendimiento de glicólisis, ¿sí? Glicólisis son los 3 ATPs, esto sería en la escuela de glicolización anaeróbica, nada más que a 3 ATPs más 4 iones de hidrógeno. Esos 4 iones de hidrógeno se van a transformar a 4 ATPs, ¿ok? Y después de la cadena citocrómica tenemos que dar 10 moléculas de ácido clorhídrico que se transforman en 10 moléculas de hidrógeno, pero o sea, nos van a dar 20 moléculas de hidrógeno, las cuales se transforman a 30 ATPs, ¿sí? Ese es el rendimiento normal. Sus tareas 3, y se las voy a explicar desde ahorita. El ciclo de la glicólisis son 12 reacciones. Enzimas reguladas, por supuesto, por 12 enzimas, ¿sí? El ciclo de la glicólisis tiene 4 enzimas donde la reacción puede ser reversible, que son enzimas muy importantes. Esa es su tarea 4, pues va a ser eso. Van a hacer el ciclo de glicólisis con sus 12 enzimas, marcando las 4 que son las reguladoras de la glicólisis. ¿Ok? Entonces, hay 4 enzimas reguladoras de glicólisis. Deben de saber qué reacción catalizan, y para eso pues, necesitan tener su ciclo de sus 12 reacciones. ¿Ok? Bueno, a ver si fijamos el dibujar. Entonces, vamos a decir. Vamos a buscar. ¿Se acuerdan cómo son las fibras en los animales de tierra? Pues largas, ¿no? Tan largas según su músculo, ¿ok? Bueno, el pescado, aunque la composición de la fibra es la misma, tiene miosina, tiene actina, tiene todo, pues resulta que las fibras no están colocadas igual. Y tenemos fibras que van paralelas a la espina. Y estas se llaman mioceptas. Sí, es la misma fibra que ustedes conocen, paralelas a la espina y se llaman mioceptas. ¿Ok? Pero tenemos otras que corren transversales a la fibra. Y estas se llaman miopomatas. Fibras que corren paralelas a la espina se llaman mioceptas, fibras que corren transversales a la fibra se llaman mioceptas. Mioceptas. Y a su vez, ¿se acuerdan cómo estaban las capas de tejido conectivo de la carne? Pues la primera que era el inicio, que cubría el músculo, sería un perinicio, que cubría la fibra, y sería un inicio que cubría a cada miofibrilla. Bueno, en el pescado es diferente. En el pescado, en lugar de que cubran cada fibra, las fibras se encuentran en forma de paquetes que se llaman miómeros. Estos paquetitos pues están cubiertos de tejido conectivo. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando comen carne, cómo se la comen? ¿Cómo es la sensación? Cuando comemos carne, nosotros sentimos las fibras, las carnes rojas. Y a lo mejor que animales de tierra las sentimos como las fibras y se deshebran, ¿no? Así se deshebran. Cuando comemos pescado, ¿qué pasa? Son como bolas, son como pedacitos. Esos pedacitos son los miómeros. Nosotros comemos pedacitos de pescado que son miómeros. El pescado tiene fibras que corren paralelas a las espinas dorsales, se llaman mioceptas, pero a su vez tiene fibras transversales que se llaman miopomatas. Es decir, las fibras del pescado están así, ¿sí? Esto a su vez forman paquetitos de fibras de miopomatas y mioceptas que están rodeadas por tejido conectivo y se llaman miómeros.
Esa es la razón por la que el pescado se desmenuza. ¿Tenemos más tejido conectivo en pescado? Sí, pero ahorita vamos a ver qué característica tiene. ¿Sabe que lo peor de mis dibujos es cuando veo los de ustedes en el examen? Y entonces digo, híjole, pero bueno, no. Por lo tanto, las diferencias entre carnes rojas y pescado, pues uno es su estructura. Y a la hora del examen, la diferencia es estructura sí, pero es cómo están. Las fibras rojas están alargadas, ¿sí? Con todas las capas de tejido conectivo ahí, ¿sí? Los pescados están en forma de miocetas y miocomatas rodeadas por tejido conectivo en paquetitos que se llaman miomes. Esa es la diferencia. ¿Okay? Segunda diferencia, muy importante. El tejido conectivo de carnes rojas, de animales de tierra, pues se degrada a 70, 72 grados centígrados. ¿Sí? Se degrada. Esto es en animales de tierra y animales marinos. Empieza a degradarse a los 45, 50. ¿Qué significa eso? Pues significa que el pescado se está cociendo y su tejido conectivo se está degradando. Y como el tejido conectivo está aquí, en estos miómeros, pues por eso es que se separan los pedacitos, ¿sí? O sea, yo no necesito tener una temperatura de cocción tan alta para que la estructura del pescado se degrade, lo cual nunca logramos con esto. Nunca han comido, yo espero, nunca han comido pescado duro. ¿Por qué? Pues se degrada el tejido conectivo. Profesora, ¿cuál era la temperatura de las ropas? 70-72. ¿Sí? 70-72 es la temperatura de cocción de la carne, entonces nunca llegamos a degradar tejido conectivo. Por eso es que siempre va a quedar como dura, ¿no? Sentimos así como que la sensación de pellejo con el pellejo sin el tejido conectivo, ¿ok? Está bueno, pues todo se degrada. Entonces, como se degrada, pues empieza a homogeneizar y empiezan a separarse por pedacitos. Cada pedacito que ustedes se comen es un mioma. Cada pedacito es un mioma. Tenemos pH de carnes rojas y NAD 5.5. pH. Animales de tierra. Ya que es que los animales marinos, pues está como entre 6 y 6.5. Ese es el pH final. El pH final de animales de tierra, recuerda, 5.5, ¿por qué? Es el punto isoeléctrico de actina y miosina, ¿ok? Animales marinos no llegamos a 6.5. Y esto se debe, pues, a que el porcentaje de glucógeno que tenemos en animales de tierra, pues es aproximadamente el 1%. Y animales marinos 0.5. Tenemos menos glucógeno en animales marinos que de tierra, por eso es que no puede bajar ese pH. O sea, ahí sí. Lo cual dice porque también el pescado pues es fácilmente pues que entre en descomposición más rápido porque su pH es más alto. Y una última diferencia. Animales de tierra necesitamos que pasen hormonas. Animales marinos no tienen que pasar. Cuando el animal muere, se acuerdan que empieza el proceso de transformación.
información, empezamos aquí en 5.5, pues nosotros tenemos que esperar todavía la maduración para que vuelva a subir el pH y tenga sus buenas características, ¿ok? Pescado no tiene que pasar el rigor mortis. Yo les decía, los pescados los congelan cuando están en alta mar, pues empiezan a congelar todo el pescado llega congelado a los comercios y cuando nosotros compramos es cuando lo descongelamos, cuando estamos en nuestra casa. Aquí es cuando empieza a pasar rigor mortis, ¿sí? Ya no importa por qué, ya no lo vamos a comer, ¿sí? El pescado tiene una vida de anaquel muy corta porque esto no pasa y porque esto no tiene, ¿sí? Su pH es tan alto que empieza la fructificación muy rápido después de pasar el rigor mortis, ¿sí? Entonces no puede pasar. Ahora ustedes me dirán, bueno, yo les preguntaré, si todavía se queda con todo el ATP y lo congelamos y descongelamos, ¿se produce el rigor de descongelación? Sí. Y sin embargo, ¿por qué no importa? Porque por supuesto que pasa cortamiento por frío, el rigor de descongelación, claro, en pescado sí, pero ¿por qué no nos importa a nosotros en pescado qué pasa? Es un fenómeno que causa carne de mala calidad en carnes, pero ¿por qué el pescado no nos importa? Yo les digo, ¿pasa? Por supuesto que pasa, pues tenemos todo el ATP, o sea, no se le quitó nada, se congeló. ¿Por qué no nos importa? ¿Por qué nos importa? Podría ser por la textura que tenemos de la carne. O sea, si eso pasa en las carnes rojas, se obtiene una carne muy dura y en el pescado no. ¿Por qué no? Porque no es muy habitual que comamos el pescado. No, más bien, o sea, sí es cierto, pero no por la respuesta que me das. Porque en carnes, animales de tierra, yo sí quiero que mi carne sea blanda. En animales marinos, yo quiero que mi carne sea blanda, pero mi carne yo no necesito ablandarla. ¿Por qué? Por esto. Recuerden que las proteínas que le dan la dureza a la carne son las del tejido conectivo y no las miofibrilares, ¿sí? Entonces puede pasar cortamiento por frío, rigor de descongelación, sí, no importa. ¿Por qué? Porque yo no estoy afectando textura, la textura me la va a dar aquí. ¿Okay? Es preferible eso a que tenga una vida de anaquel muy pobre, muy chiquita. Por ejemplo, se dice que los pescados chicos no se visceran. O sea, hay veces cuando sí en alta mar pueden eviscerar los grandes. ¿Por qué? Pues porque tenemos una contaminación microbiana, entonces entre el pescado se queda más con las vísceras, pues habrá más contaminación. Sin embargo, pescados pequeños no se visceran, pues porque como su tamaño es muy pequeñito, podemos tener contaminación de toda la carne y exactamente. ¿Okay? Entonces podemos decir que nosotros cuando comemos pescado, se transforma en carne cuando ustedes lo tienen en su casa, ¿sí? En su casa es cuando se transforma en carne, y sin embargo, no es importante que eso pase, está bien, ¿sí? Animales pequeños no se visceran, animales grandes deberían de viscerarse para evitar contaminación microbiana. Animales peces de aguas frías, el refrigerador no es un método de conservación, porque pues es la misma temperatura a la que están acostumbrados, ¿sí? Entonces por eso es que todo el pescado se congela normalmente, ¿ok? Animales de agua caliente, si ustedes refrigeran puede ser un bacteriostático, pero pues es un bacteriostático leve, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado de los pescados. Entonces, ¿sí? Bueno, ok. El pescado contiene fibras que son similares a los animales de tierra, que vamos a llamar como de tierra marinos, ¿ok? Son similares, contienen actina y miosina. El porcentaje de proteínas tanto de animales de tierra como marinos es el mismo, ¿sí? O sea, nosotros siempre andamos en un porcentaje de proteína entre 18 y 23. Ese es el porcentaje. Especies como bovina está como en 19, 20, ave sube 22, pero están en un promedio, ¿sí? Ese es el promedio de proteínas, todos están iguales.
La miosina tiene la misma en todos, o sea, en todos, ya sean animales de tierra o marinos. Y la única diferencia es la disposición de las fibras, ¿sí? El pescado tiene fibras paralelas a la, a la espina, que se llaman mioceptas, y tiene fibras que son transversales, que se llaman miocomantes. Estas fibras están dentro de paquetitos que se llaman miomas, que están rodeados por tejido conectivo. Entonces, una diferencia, pues es esa, pero aquí yo se los pongo por estructura y ustedes en el examen lo van a tener que explicar. Que lo van a tener que explicar esto. El tejido conectivo, que es otra gran diferencia, en animales de tierra se degrada a 70-72 grados centígrados la temperatura de cocción de carne, pero empieza a degradarse. En animales marinos 45 a 50, lo cual les dice que cuando ustedes están cociendo pescado, el tejido conectivo se está degradando y por eso es que nunca va a ser duro, siempre va a ser blando porque ya se degradó. ¿Okay? Entonces, no tenemos problema nosotros de dureza y como eso está en forma de miómeros, es por eso que ustedes lo sienten en el pescado cuando se cose como si fueran hojuelas, ¿sí? Se va hojuelizando, decimos nosotros. Animales marinos, el porcentaje, el pH queda más alto porque va en relación con este, que es el porcentaje de glucógeno, ¿sí? Ustedes hicieron acidez de carne, pues les baja, ¿no? ¿Cuánto les dio? 0.60. A ver, ¿qué valores dieron? pH, acidez. Eso es pH. Ah, pH. Y así de este porcentaje nos dio el promedio de 1.65. Normalmente 1% está bien, abajo de 1 bien, y arriba de 1 nos está indicando que está como a lo mejor un poquito de contaminación microbiana. Pollo más fácil que sea arriba de 1 que carne bonita. ¿Okay? Pero bueno, fíjense, tiene 1%. Las carnes, los animales de tierra, el pescado tiene la mitad. Entonces, si hubieran muestrado pescado, hubieran visto que el pH hubiera sido alto sin que el pescado estuviera oliendo, porque es un pH normal. ¿Okay? Entonces, un pH de 6.2 está súper bien el pescado, ¿sí? Sin necesidad de pensar en carnes rojas, podríamos pensar que está en un proceso de maduración. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, bueno, pH tan alto, pues es una carne que entra en putrefacción pues muy rápido, ¿no? Por este pH. ¿Okay? Normalmente la vida en aquel de pescado ya descongelado, pues 3-4 días, ¿no? Y empieza a dejar unas volátiles y salir. Y la última, que es la más importante, es que el pescado no puede pasar rigor mortis. El pescado tiene que pasar rigor mortis dentro de casa. Es decir, el proceso de conversión de músculo a carne no se da. ¿Sí? El pescado se almacena como músculo y se congela. Y entonces tenemos que se presenta rigor de descongelación y la respuesta es sí. ¿Es importante? No. ¿Por qué? Porque yo no busco dureza en pescado. ¿Por qué? Porque se degrada así. ¿Sí? Se produce acortamiento, se produce rigor de descongelación, sí. Nada de eso es importante. No el pescado. ¿Ok? El rigor mortis, el proceso de conversión pasa en su casa. Aparte de ser un animal tan pequeño, pues el tiempo de conversión es muy corto. Entonces, mientras que están preparando el pescado y que lo tienen en preparación, allí ya se les convirtió en carne. ¿Dudas? Esas son las 5 diferencias principales. Es lo mismo, trabajamos con lo mismo.
carne y gusta. Bueno, el músculo, el tejido muscular no está solo, ¿no? O sea, está rodeado de varios tejidos que tal vez no sean tan importantes, pero que sí están rodeados, ¿no? Y uno bueno, no es que no sean tan importantes, creo que son muy importantes. Uno de ellos es el tejido óseo. ¿Para qué sirve el tejido óseo? ¿Cuáles son sus funciones? El soporte, ¿qué más? ¿Qué más? Estructura. Movilidad, locomoción, ¿sí? Sirve para que se muevan esos músculos. ¿Qué más? La médula se produce en todos los glóbulos rojos, ¿no? Pues es un almacén de minerales también, ¿no? O sea, los huesos. Animales jóvenes, la médula es roja porque es productora. En animales viejos se transforma en amarilla, es pura grasa, ¿no? Que es deliciosa. Sí, es pura grasa. Debo de reconocerlo, ¿ok? Entonces, pues casi todo el mundo posee un hueso allí que les ayuda a todo esto. Tenemos un tejido que va muy asociado a este que se llama cartílago. El cartílago es casi la gran mayoría del cartílago se va a osificar con la edad, pero no todo. Cuando ustedes comen, y sobre todo cuando comen, por ejemplo, cuando comen pollo, y ven la quilla del esternón, el huesito del esternón, a veces está blanco, ¿no? Y uno lo mastica. Pues ese es un cartílago, y es un cartílago que no es osificado por edad, porque normalmente el pollo llega, yo les dije, llega muy joven, ¿no? Un mes y medio de sacrificio. A veces también cuando comemos costillitas, la parte final de la costillita es blanca y es cartílago, eso les indica que es un animal joven. En bovino, por ejemplo, ver cartílago es algo muy bueno, porque les está diciendo edad. O sea, ese cartílago les está diciendo edad, ¿ok? Cartílago osificado, animales viejos, cartílago que no está osificado, pues significa que son animales jóvenes que llegaron al sacrificio, lo cual les está diciendo a su vez, pues que colágena no está bien todavía estructurada y es una carne blanda, ¿sí? Entonces, indirectamente hay cosas que les dicen que la carne es blanda, ¿sí? ¿Ok? Y una de ellas es el cartílago. Ahora, no todo el cartílago se osifica. Y tenemos tres tipos de cartílago. Hialino, elástico y fibrocartílago. El cartílago hialino es el cartílago transparente que está cubriendo las costillas, ¿sí? Ustedes han visto que las costillas tienen como una cubiertita transparente. Ese es el cartílago hialino. Ahí está en todo, está allí. El cartílago hialino es un cartílago transparente. El cartílago elástico está compuesto de elastina. ¿Y se acuerdan dónde estaba la elastina? En el pabellón de la oreja. ¿Se acuerdan? Este es un cartílago que nunca osifica. Siempre se va a quedar como cartílago. Se encuentra allí. ¿Ok? Es el cartílago elástico. Y el fibrocartílago está en la unión de hueso con hueso. ¿Sí? Nosotros tenemos un fibrocartílago que nos ayuda a que los huesos no choquen. ¿Ok? Entonces, ahí está protegiendo. Son los tres tipos de cartílago. ¿Sí? O sea, estos no osifican. ¿Sí? Estos ahí están siempre como cartílago. Después tenemos un tejido adiposo. Este es el más variable en la canal, que
normalmente ya muchos se elimina desde rastro. Queremos ver canales como más magras, lo cual es un gran error. Es un gran error tener canales magras. Pero bueno, ¿sí? Existen dos tipos de tejido adiposo, el blanco y el marrón. El blanco sí que ustedes ven, ¿no? Bueno, lo ven en la carne cuando la compran por fuera. Es un tejido blanco que a veces es amarillento, pero eso depende de la alimentación del animal, porque ahí sí la alimentación influye. A veces el amarillento normalmente es blanquecino. La grasa es lo más importante porque en la grasa están los componentes del sabor y del olor de la carne. Entonces, carne que no tiene grasa es carne que no va a tener un sabor como muy característico, muy pronunciado. La grasa es importante. Yo siempre les digo, la grasa se ocupa para poner un corte. Si después no se come, es un corte. Sí necesita para evitarle que pierda esa jugosidad que tiene. Hay una grasa que se produce al nacimiento y a los pocos meses, y es la grasa marrón, que está cubriendo los riñones, se llama grasa perirenal. No significa edad, solamente se encuentra los primeros meses, ¿sí? Y significa que es un animal joven. O sea, ver una grasa perirenal en carne de bovino es sinónimo que es un animal joven, eso es bueno, ¿sí? Que se está diciendo que va a ser grande. Esto nunca lo vemos. Ya no. Tiene que ser muy joven para llegar a esa situación. Bueno, un bovino en el norte debería de estar en 24 meses, ¿no? 2 años. 2 años deberían estar en el sacrificio. Sí, esta casi nunca la vamos a ver, es la grasa perirenal, ¿ok? Y significa que es un animal joven. Esta es la grasa de siempre. ¿Cuánto tenemos? Variable, depende de la raza, depende de muchas cosas la cantidad de grasa que tengamos, ¿ok? Depende de la edad. Yo les decía que, por ejemplo, los cerdos si llegan de 5 meses con 90 kilos, pues es para evitar que estén produciendo grasa, ¿no? Lo que queremos es que en 5 meses produzcan carne, que lleguen a 90 kilos y después ya, ¿por qué? Pues porque después lo que yo realmente alimento, en lugar de que me esté produciendo carne, pues me va a producir grasa, y como la grasa yo no la voy a consumir, pues es una pérdida, ¿no? Aparte de 5 meses, pues el animal está joven, y entonces eso también hace que mi carne sea blanda. Yo les decía, normalmente cerdo, pollo, pues nunca van a ser duros, ¿no? Pescado, ya vimos, nunca van a ser duros. Los problemas de dureza los tenemos en bovino. Ahí sí. Pero para eso tenemos la maduración. Profesora, por ejemplo, y en un animal que dice que el tejido adiposo marrón, que es a los pocos meses, más o menos como a los 4 meses ya empezaría a ser tejido blanco. El tejido blanco siempre va a estar, es el que está cubriendo. El tejido marrón solamente se encuentra cubriendo. Los riñones normalmente a los 2 años desaparece, ya no hay tejido marrón, ¿sí? Entonces, este nos indica que es un animal joven, casi no lo vemos. Casi no lo vemos. O sea, ya cuando vamos al rastro ese ya no está. Pamela nos está consiguiendo una visita, entonces ya tiene un rastro. Vamos a ver un rastro, ¿no? A ver si se puede. Está como a 2 horas, ¿eh? Está un día. Me corren, me corren. Pero pues a 2 horas está bien, ¿no? Se van a ir de vacaciones. Es que no, la primera vez que les acaba de decir, ay, qué padre, ¿por qué voy a salir a un viaje de prácticas, no? Y yo decía, me parece que iban de vacaciones. No, van de viaje de prácticas. Pero bueno, las 2 cosas son buenas, ¿no? Ok, ¿dudas? A ver, por medio punto para examen ya llegó. Pero a ver, sin que hablen todos a la vez, ¿quién levante la mano? ¿Quién me dice cuáles son los pasos de la contracción y relajación? Sí, vamos. No, sin ver juntas. ¿Alguien? Cuando vean el primer examen, van a ver. Bueno,
acá está mucho más flojo. Pero van a ver que medio punto de carnes es una liviana. Sí es liviana, entonces pónganse a necesitan 3 días. Estamos poniendo examen para el jueves de la semana 5, que es el 19 de febrero. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna gente? Si le pregunta el proceso de conversión de músculo a carne en los diagramas, pues menos, ¿no? Contracción de la fascia creo que es más fácil. Llega un impulso nervioso, se despolariza el sarcolema, se libera el calcio del retículo sarcoplásmico, se degrada el magnesio, inmunosina, se une. Relajación, el impulso nervioso se va, polariza el sarcolema, el calcio vuelve a ser atrapado por el retículo sarcoplásmico, se forma TP magnesio, inmunosina. Fácil. 5 pasos, mucho más complejo a lo mejor cuando lo lean, pero es lo mismo, son 5 pasos, ida y vuelta. Recuerden que para examen, si se los pregunto, pues van a tener que escribirlo igual, ¿sí? Nada de revocación en lo contrario, olvídenlo, desde ahorita ya Antes el iniciador se lo ponía así, ponía relajación, porque a veces me daba escribir, ponía relajación todo lo contrario. Y cuando llegaba el examen me decía, me ponían todo lo contrario. Entonces decimos, no, pero tienes que escribir. Me dice, no, es que usted lo puso así. Bueno, sí, pero salga. Entonces ahora decido que no quiero ser floja y tengo que escribir el examen. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Fíjense, vimos estructura, vimos conversión de músculo a carne, bueno, glicólisis. Les decía de la tarea siguiente, son el ciclo de glicólisis con las 4 enzimas que la regulan, ¿ok? Tienen que hacer, por supuesto, el ciclo con sus 2 enzimas y me marcan cuáles son las 4 enzimas reguladoras de glicólisis, ¿ok? Ese se entrega el próximo mes. Lo van a seguir buscando. Vimos maduración, ¿sí? Vimos las enzimas que están en maduración. Y ahora pues nos vamos a meter en un tema que sería el último en sí para el examen, aunque no es un tema corto, que sea emulsión. Tenemos calendarios para los que llegaron a Bueno, una emulsión se define como un líquido emisible en agua. O una fase continua que cubre una fase dispersa. Esas son sus definiciones. En carnes, la fase continua son las proteínas y el agua, ¿sí? Y la fase dispersa, pues es la grasa, que siempre está en forma de bolitas. Y al principio es como si ustedes cocieran un huevo. Cuando nosotros empiezan a moler carne con grasa, pues lo único que pasa es que está carne con grasa es normal, y hasta que no cocen, esta proteína me va a cubrir mi grasa, mis glóbulos, y va a gelificar. Y cuando gelifica es cuando se hace un producto cárnico. Ese es su principio. O sea, esta proteína engloba mi grasa y entonces yo tengo un producto cárnico, ¿sí? Cuando gelifica. Temperatura de gelificación aproximadamente en 60 estamos formados una salchicha, un jamón, ¿sí? Productos emulsionados más conocidos, salchichas, jamón cocido, porque hay jamón entero, el jamón serrano, esos no son emulsionados, ¿sí?
solamente salchicha y jamón que lleva un proceso de emulsión. Por eso es que cuando dicen que las salchichas son hechas con porquerías, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque esto se tiene que mantener para hacerse. ¿Sí? Ahora, ¿puedo tener aditivos que hacen que reduzca esto? Sí. Sí. Sin embargo, ese no es el principio de hacer un producto cárnico. Ustedes tienen que aprender a hacerlo bien para que cuando lleguen a la industria vean los errores que va a tener la industria, porque los vamos a ver siempre. Más cuando vayan a una empresa, si digamos que yo de embutidos, yo siempre les digo a mis alumnos, no hablen, no les vayan a decir que lo están haciendo mal, nos van a correr. Tienen que decir que todo está bien y las preguntas tienen que ser ligeras y todo, y después lo discutimos. ¿Por qué? Porque la industria se maneja de forma diferente. Cuando ustedes salgan se van a encontrar que la industria es otra cosa. O sea, no es esto que nosotros vemos. Pero si ustedes llevan las bases de qué puede estar mal en la industria cárnica, lo van a ver cuando estén en ese momento, ¿sí? Si aquí les enseñamos a hacer productos cárnicos que tienen aditivos, que tienen cosas, pues entonces no van a notar las diferencias cuando ustedes lleguen, ¿ok? Y estos productos no son los productos que ustedes ven en el mercado, que son todos rosas y que son así como que bien parejitas de estructura. No, normalmente esta sobre todo es una emulsión que se llama emulsión débil, ¿sí? Esta se rompe. Necesitamos ingredientes, para nosotros no son aditivos, necesitamos ingredientes, que es lo mínimo que se tiene que poner, ¿ok? Esta no es una emulsión verdadera. ¿Por qué? O sea, las emulsiones cárnicas no son emulsiones verdaderas por dos motivos. Primero, el tamaño de partícula es muy grande, no puede llamarse emulsión. Y segunda, necesitan calor para purificar. Yo no puedo formar la emulsión si no pozo. Entonces no es una emulsión verdadera. ¿Sí? Las emulsiones cárnicas no son emulsiones verdaderas porque el tamaño de partícula es muy grande y necesito calor para purificar. Yo siempre digo a mis alumnos que 5 problemas principales podemos tener cuando hacemos esto. 5. Ahí se resume todo. Todo lo que vemos en la industria está en 5. Uno es la temperatura. Esta carne, bueno, estas proteínas es la carne que ustedes van a traer de niños. La carne tiene que venir refrigerada, no la pueden traer al medio ambiente, tampoco la pueden traer congelada, solamente refrigerada. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque la refrigeración viene con proteínas, ¿sí? Si no se rompe su estructura y ya no van a poder hacer el proceso de emulsificación y por supuesto purificación. Uno va a dar pie al otro. Tampoco la tienen que estar tocando, ¿eh? O sea, de repente llegan a la planta y empiezan a tocar un chorro de la carne y me diciendo, no, a ver, o sea, sus manitas están calientes, están metiendo en una temperatura y le están subiendo a la carne. La carne ahí la dejan, la van a moler una vez y ya, no están, no necesitamos amasar, ¿sí? Necesitan cuidar el proceso, necesitan ser muy rápidos en planta y muy eficientes, ¿sí? No hay que estén platicando, no hay un trabajo lento, porque esto se rompe. Y si se rompe, no la van a poder volver a poner, ¿ok? Entonces tienen que cuidar que se forme la emulsión. Para que se forme la emulsión, la mejor temperatura, pues nosotros decimos que está entre 8 y 10 grados. Si fuera la planta, vieran una máquina que es un círculo así, es como un platón de acero inoxidable. Por eso se llama cúter. La cúter o cortadora pues es una máquina que sirve para hacer esto, ¿sí? En la industria, pues esas cúteres son refrigeradas. Entonces, pues ya meto carne, meto todo y todo está refrigerado y mi emulsión pasa. Aquí nosotros le ponemos hielo para que se enfríe, que también es válido. O sea, es un ingrediente para nosotros. ¿Okay? ¿Para qué? Para que todo esto siempre esté frío, que las proteínas estén frías, estén completas, ¿sí? Bueno, la temperatura la tengo que cuidar. Tengo que cuidar el pH.
Si yo quiero que mis proteínas se emulsifiquen, pero yo sé que la carne tiene un pH de 5.5, ¿ustedes creen que ese pH en mis proteínas van a emulsificar? ¿Es esto que formen esta emulsión? ¿Ustedes creen que pueden emulsificar? No, ¿por qué no? ¿Qué les está diciendo que el pH está en 5.5? ¿Qué significa? Yo tengo una es que está suave contra eso, ¿no? O la otra es que es el punto eléctrico. Es el punto eléctrico de las proteínas, lo cual significa que no tienen carga. Entonces mis proteínas no van a poder atrapar mi grasa, ¿sí? Entonces, lo mejor es tener un pH arriba, o sea, arriba de 5.5 y lo recomendable es que pueda llegar a 6, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo tener el pH 6? Estamos en 5.5. ¿Qué puedo hacer para tener un pH de 6? Madurar. ¿Me conviene madurar la carne si la voy a moler? Un gasto, o sea, ¿para qué voy a meter a refrigeración si yo la voy a moler? Entonces, bueno, no lo saben, pero hay un ingrediente fantástico que hace eso, que lo vamos a ver ahora. Ese es un ingrediente que sirve para subir pH 0.5 de unidad. Si yo tengo carne en 5.5 y pongo, que son los fosfatos, ¿sí? Yo lo voy a subir a 6. Y a 6 mis proteínas salen de su punto isoeléctrico y van a poder emulsificar. ¿Okay? Es solamente un ingrediente, son fosfatos. Este es un ingrediente básico para cualquier producto. ¿Por qué necesito subir pH? Cantidad y tipo de carne. Sus formulaciones tienen que tener una cantidad de carne que sea suficiente para cubrir mi grasa, ¿sí? No pueden tener más carne porque entonces la salchicha queda dura, y pueden tener menos porque entonces la grasa se sale. Yo les decía que se estén, sobre todo el jamón, que los polos están como con grasa en los paquetes grandes. Ese es un defecto. Aquí le sobró la emulsión y la grasa y se desarrolló, ¿sí? Hay veces también los jamones están como grasosos por fuera. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la grasa tiene que estar aquí adentro. Entonces no tengo por qué tener un jamón grasoso, ¿sí? Estos son defectos. Defectos por esto, ¿ok? Cantidad, ahorita vamos a ver una formulación, y tipo de proteína. La única proteína que puede emulsificar es la proteína miofibrilar. Por eso es que cuando ustedes ven carne tienen que tener la mínima cantidad de tejido conectivo, porque si no, están afectando la formulación. En sí, la proteína que emulsifica es miocina, y por eso es que hay tanta en el músculo. Recuerden, 65% es miocina. Miocina es la que emulsifica, es la que hace eso. ¿Cuál fue la primera que dijiste, profesor? Miocina. Miocina es la proteína que emulsifica. Si ustedes traen carne al laboratorio que lleve tejido conectivo, hay que quitárselo, ¿eh? Al principio hay que quitárselo para que tenga la proporción de miocina que necesita, ¿sí? Esa de tejido conectivo nunca va a funcionar y vamos a tener muchos problemas. Entonces traten de comprar músculos magros, ¿sí? Lomo, no sé si les van a pedir cerdo o res, a veces se hacen cerdo y res, no mezclo, aunque normalmente el término salchicha tiene que ser con carne de cerdo, ¿sí? Es sencillo. Las salchichas de pavo no existen, tendría que ser una tipo salchicha de pavo. ¿Por
qué? Porque la denominación de origen está en el cerdo. En pavo sí se acepta carne de cerdo, jamón, carne de cerdo, carne de pavo o una mezcla de los dos. O sea, puede haber jamones de los tres tipos y están en orden, está bien. ¿Sí? En salchicha solamente es. Ahorita lo voy a decir por qué. Bueno. Tipo de grasa. El cerdo, más o menos este es una media canal de cerdo, ¿sí? Así está. Bueno, el cerdo tiene grasa aquí y tiene grasa aquí. Esta es una grasa que se llama grasa dorsal. Esta, pues la panceta. ¿Sí? Esta se conoce como grasa dura. Grasa dura significa que su temperatura de fusión está arriba de 70 grados centígrados. ¿Sí? Esta se conoce como grasa blanca. 45-50 es su temperatura de fusión. Las salchichas, su temperatura de cocción son 72 grados centígrados. 72 grados centígrados es una temperatura de pasteurización. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa la temperatura de pasteurización? Es micro. ¿Qué significa la temperatura de pasteurización? ¿Por qué 72 grados centígrados? Una temperatura a la que los patógenos ya no crecen, ¿no? Como el dióxido. No todos los patógenos, el patógeno más potente. La temperatura de pasteurización dice que se elimina el patógeno más potente. Cuando Pasteur lo descubrió, pero no lo descubrió Pasteur, fue muchísimo antes, en 1860 y tantos. Pasteur puso que la temperatura de pasteurización era de 62 grados centígrados. Esa era, ¿sí? Y teníamos un límite. ¿Cuál era el patógeno más potente en carnes? Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Recuerden que son nombres científicos, entonces subrayados son invisibles. Mycobacterium tuberculosis era el patógeno en la antigüedad más potente, estaba bien, 62 grados centígrados se podía destruir. En carnes, Mycobacterium tuberculosis era el mismo, ¿sí? Entonces 62 grados centígrados. Pero eso fue en 1865, más o menos, que empezaron a ponerlo de pasteurización. Llegamos a la década de 1900, entonces en 1907 Ricketts descubrió unos microorganismos nuevos que se llaman Ricketts. Ya vienen y ahorita están clasificados como parte de bacterias, aunque en sí es un tipo diferente. ¿Sí? La Ricketts tiene una característica muy especial, necesitan un vector, tiene que estar dentro de algo para poder estar. Y la Ricketts han sido causas de las grandes pestes y la gran peste que hubo en Europa, ¿sí? Y donde se eliminó la tercera parte de la población y después vino el Renacimiento, ¿no? Y esa riqueza que estaba ahí, pues estaba dentro de los ratones. En Europa había demasiada gente, vivían muy hacinados, condiciones insalubres, y por eso fue que la peste se propagó y eliminó a tanta población. ¿Okay? En 1907 Ricketts la descubrió en una, no peste, pero sí en una fiebre de las montañas rocallosas, y entonces al final Ricketts se murió. Y Provacet, que era el otro investigador, también murió. Por eso es que Rickettsia Provacet es la causante de ese microorganismo que le dieron el nombre para eso. ¿Sí? Bueno, las riquecias, tenemos una que se transmite por leches, ¿sí? Se llama coxiella de leche.
Coxiella burnetii vive en la garrapata de las vacas, ¿sí? Por lo tanto se transmite por leche. Y Coxiella burnetii no se destruye a 62 grados centígrados, por eso es que tuvimos que subirla a 72, ¿sí? Ahora sí, patógeno más potente en lácteos, Coxiella burnetii, que produce una enfermedad que se llama fiebre cúbica, que no saben, cuando a veces, hace poco hubo algunos casos en Durango, porque la gente que trabajamos con vacas, pues se contagia, no es mortal la enfermedad por sí sola, pero podría llegar a ser mortal, dependiendo de la riqueza. Se llama Coxiella porque riqueza es de un tamaño más grande y Coxiella es la más pequeñita. ¿Sí? En carnes, ¿cuál es el patógeno más potente? Micobacteria y tuberculosis. Nosotros no cambiamos. Sin embargo, la temperatura de pasteurización subió. ¿Sí? Entonces, esa temperatura siempre tiene que llegar en los productos cárnicos para eliminar micobacterias. ¿Sí? Entonces, no son todos los patógenos, son ese patógeno más potente. No significa que no queden microorganismos, por supuesto que van a quedar, pero se elimina el más potente. ¿Por qué? Porque el micobacteria y tuberculosis pasa a humanos y ese sí podría ser mortal. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si yo ocupo para hacer esta grasa? ¿Qué pasa? Se sale. ¿Por qué? Mi grasa se va a poner blanda y se me va a salir. Cuando ustedes hagan salchicha se va a salir. Yo necesito esta. ¿Sí? Ya les van a decir que van a tener que ir al mercado de San Juan a comprar helado a las 5 de la mañana, que va a ser toda la experiencia. ¿Qué es lo único para yo deberé de comprarlo, porque hay mucho fresco. Sí, el árbol tiene que estar blanco. A veces el árbol está amarillento, cosas, eso ya desde que ya tiene tiempo, eso no lo ocupe, ¿sí? Lo que es, si tuvieran todas las prácticas ya que van a hacer, pues que vayan un equipo una sola vez, y ellos acaban con todo el trimestre, podrían tener el árbol y no empezar, porque tampoco no se los van a vender de medio kilo, o sea, la gente compra mucho el árbol para hacer productos. No es tan fácil de conseguir, por eso es que tienen que ver. Entonces, siempre va a ser largo. Cuando ustedes ven productos light, la pregunta es, ¿cómo va a ser un producto light? Si siempre la grasa va a ser esta. Porque no hay otra grasa que tenga esa característica de punto de fusión. No existe. ¿Existen los productos light? Pues no. ¿Cómo van a existir? O sea, ¿en dónde están? A menos que no le quiera poner grasa. Pero eso significa que no es un producto cárnico, no es una emulsión. Para formarla yo solamente necesito eso. ¿Le puedo cambiar esta carne? ¿Le puedo cambiar? ¿Y de qué me sirve si no le puedo cambiar la grasa? ¿Sí? No existen los productos light, no existen. Si vamos a comprar una salchicha, cómensela bien, una emulsión, como debe de ser. No coman todos los días, pero de vez en cuando. Una buena emulsión con cerdo. O sea, como debe de ser una salchicha. ¿Sí? Y el último problema que podemos tener, pues es el tamaño de partículas. Ahora, ¿se pueden hacer productos cárnicos con esta grasa? Sí, todos los validados. Europa hace todo con panceta. ¿Por qué? No necesitan un proceso de cocción. Como no necesita un proceso de cocción, no se me va a salir. Entonces, la panceta se ocupa para todos los madurados y que normalmente se hacen mucho más en Europa. Los europeos tienen esos productos. Cuando vienen europeos con nosotros, pues ustedes, híjole, es que están comiendo agua en los productos cárnicos. Entonces, por eso es que son tan baratas las salchichas. Entonces comemos agua. Sí, nosotros necesitamos los buenos productos, son los productos que son madurados, hechos de pura carne. ¿Qué pasa si yo tengo un tamaño de la grasa así? Y yo digo, no, pues con ese tamaño de grasa yo tengo suficiente proteína para que me la pueda cubrir. Pero de repente alguno dice, ay no, yo voy a llevar el árbol ya molido y que me lo muelan en el mercado. Resulta que mi largo, mi grasa, en lugar de estar así, pues en lugar de tener esta,
tengo 5 bolitas de este grado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la proteína? ¿Me va a alcanzar? No, yo no la voy a alcanzar a cubrir y entonces mi grasa se va a salir. Entonces, este tamaño de partícula es muy importante, por eso es que largo de carne siempre se mueve conjunto con un sedazo determinado que nos van a decir que normalmente tiene que ser 3/8. ¿Sí? 3/8 es el sedazo que nosotros ocupamos para largo y grasa y que nos garantiza que mi formulación tenga toda la proteína para cubrir mi grasa. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. ¿Está claro? Este es el principio de su salchicha. Este es. ¿Ok? Proteína que me engloba la grasa y el agua, que vamos a poner agua. ¿Sí? Esto tiene que llegar a 72 porque la temperatura de pasteurización, que significa que se elimina el patógeno más potente en carnes y con tuberculosis en lácteos, consigan bien la grasa. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo para cocción de salchichas. Es temperatura de 72 grados, temperatura interna. ¿Cuánto va a tardar? Depende a cómo esté la paila, cómo esté la olla donde las van a cocer, aproximadamente entre 2 y 15 minutos, más o menos. Y dependiendo del calibre que ocupe, la funda que van a ocupar, eso, entre más delgada, más tiempo se va a cocer. O sea, esto es real. ¿Ok? ¿Sí? 5 grandes problemas. Temperatura. ¿Por qué? Pues no puedo tener temperaturas altas porque se rompe mi emulsión. ¿Sí? Hay que poder decir que mis proteínas normalmente 8 a 10, lo recomendable. pH, el pH tiene que estar arriba del punto eléctrico de las proteínas y con que subamos 0.5 es suficiente, por lo tanto 6 está bien. Y ya pueden mis proteínas emulsificar y atrapar mi grasa, si no, no lo pueden hacer. ¿Sí? Proteína que emulsifica es miosina, por lo tanto tengo que tener carne magra para hacer productos cárnicos y también la calidad microbiológica es importante, ¿eh? Entonces, abusados. Ahorita para el chorizo se juntaron todos, pero creo que para salchichas se van a separar. Pues cada quien hace sus salchichas, bueno, no lo sé. Pero la carne tiene que tener la mínima cantidad microbiana, porque recuerden que solamente es una temperatura de pasteurización. Todos los microorganismos están quedando ahí, o sea, todos los demás se quedan. Y después la salchicha las meten en refrigeración. Pero la refrigeración es un bacteriostático, no es algo que verdaderamente sirva tanto. Y si yo tengo una salchicha que viene con una carga microbiana alta, pues al final se va a echar para perder más pronto. Normalmente quedan aquellas salchichas en 2 semanas en refrigeración, o sea, deben estar. ¿Sí? Cantidad, bueno, porque recuerden que solamente son las 10 mililares, si ustedes meten tejido conectivo allí, pues la respuesta no se va a poder tomar la emulsión completa. ¿Okay? Tipo de grasa tiene que ser grasa dura con un punto de cocción arriba de 70 grados centígrados para que no se salga cuando esté en proceso de cocción. ¿Sí? La única que existe es esta. No existe otra. Y pues el tamaño de partículas, ¿no? Siempre se tiene que poner carne y largo conjunto para tener un tamaño de partícula donde nosotros sabemos que la cantidad de proteína que yo le puse va a poder ¿puedo tener productos light? No, la grasa siempre va a ser densa y siempre va a ser cerdo. Sí. Pero sí los puedo hacer, sí, pero ya no son como no productos. ¿Está claro? Sí. Bueno, solamente les voy a decir los 4 principales ingredientes que ustedes van a ocupar en el principal ingrediente que ustedes van a hacer para cocinar, bueno, aparte de carne y grasa, pues es sal, ¿sí? ¿Cuál es la función de la sal? Igual de sobrevivir a la proteína. Claro, solubilización, muy bien, muy bien. Solubilización de proteínas multicelulares.
¿Qué pasa si mi proteína no se solubiliza? Y solubilización, lo único que estoy diciendo es que pasan de una estructura cuaternaria o terciaria a una estructura secundaria. ¿Ok? Esta es solubilización. Las del DOR, ¿sí? Para eso necesito sal. ¿Qué porcentaje? 0.6 molar, que nos dice 2 a 6%. Eso es lo que le ponen. Normalmente 2 bien. No es su única función. La otra función es un marcador estático, la sal. O sea, a esta proporción de 3% es un marcador estático. Productos salados como cecina, machaca y todo esto, donde la proporción de sal está arriba de 10, pasa a ser un bactericida. Aquí no, aquí es un bactericida. Y la última, pues el sabor. Pero vale, esas son enormes de importancia. Primero lo necesito para solubilizar en proteínas, es un bacteriostático, y por último el sabor. Sí, sabor es lo menos importante. Ya que no son aditivos, son ingredientes. Son ingredientes. Tenemos otro ingrediente pues, que es básico, que son estos, ¿no? En sí ustedes no van a encontrar fosfatos en la planta, van a encontrar algo que se llama camino. Así se llama. ¿Por qué? Porque no son, o sea, normalmente fosfatos de sodio y potasio es lo que se ocupan. Sin embargo, tenemos que hacer una mezcla de 3, ¿sí? Camino. Así se llama. O sea, el bote va a decir camino, no les va a decir fosfatos. ¿Sí? El camino es una mezcla de fosfato de sodio, potasio y pirofosfato de sodio. ¿Qué es la actinomicina? Es como que da el músculo, ¿no? O sea, cuando se contrae, se queda como actinomicina y yo les dije, ya no se vuelve a separar. No, sí se vuelve a separar. Les voy a decir por qué cuando nosotros hacemos productos cárnicos. Porque quien se lo utiliza es miosina, pero miosina está unida a actina. Y miosina unida a actina no puede solubilizar, por lo tanto tengo que separarla. Y el ingrediente para romper el complejo actina-miosina se llama pirofosfato de sodio. Por eso es que camino es una mezcla de fosfato de sodio, potasio y pirofosfato. Yo necesito romper mi estructura para que mi miosina esté libre y pueda solubilizarse. Y necesito el fosfato de sodio y potasio porque necesito subir pH 0.5 de unidad. Mi carne está en 5.5, fosfatos, subo a 6, mis proteínas ya son solubles. Entonces los fosfatos son los que suben el pH y el pirofosfato es el que rompe el complejo. El pirofosfato es su única función, ¿eh? Entonces siempre van juntos. Por eso se llaman camines, es una mezcla de los 3. Así lo venden. La única función del pirofosfato de sodio es romper el complejo actina-miosina para liberar miosina y que pueda emulsificar. Es la única función. Este no está regulado por norma. ¿Por qué? Porque es un ingrediente esencial, ¿no? O sea, no se puede regular. Este sí, normalmente la norma dice que son 0.5. Y ya viene regulado como una mezcla. Es una mezcla para. Y el otro ingrediente clave son los nutrientes. Esos son ingredientes indispensables para hacer cualquier producto. Indispensables.
tráficos hacia la década de los 40. Pues, ¿de qué color es la carne cuando se cose? No, o sea, ¿por qué las salchichas son rosas? Entonces empezaron a hacer las primeras salchichas y salía un lote rosa, ¿no? Y entonces, pues a la gente le gustó. No sé por qué relacionan el color rosa con la carne. La carne es roja, pero no, cuando se cose ya no es así, o sea, es una realidad. Y se dieron cuenta que el agua que habían utilizado estaba contaminada con nitratos, que los nitratos le habían dado esa coloración rosada. Quitaron los nitratos, hicieron las salchichas y de repente vieron que la salchicha estaba decolorada, ¿sí? O sea, estaba de un color grisáceo, que a la gente no le gustó. Y entonces decidieron que tenían que investigar por qué pasaba esto, ¿no? Hay una reacción. Los nitritos se reducen a óxido nítrico por efecto de unos microorganismos que son bacterias lácticas que se llaman nitrococos. Los nitritos se reducen a óxido nítrico por el de los micrococos. Los micrococos son bacterias lácticas que son nativas de carne. Ahí está. ¿Sí? Este óxido nítrico se une a la hemoglobina de la carne y forma un compuesto que se llama óxido nitrohemoglobina, que no tiene color. ¿Sí? Solamente cuando le damos calor, cuando las salchichas se cocen, se transforma en un compuesto irreversible que se llama nitrosileno cromo, que es el color rosa. Ven, para que se forme el pigmento yo necesito mioglobina. ¿Podría ser productos cárnicos con carne de pollo que no tienen mioglobina? Pues no. Entonces, otra razón por la que no puede haber productos de pollo. No puede, no tenemos mioglobina. ¿Cómo voy a producir esto? Ahora, ¿le puedo poner colorante? Sí, eso es una. Sí, bueno, los colorantes están permitidos en el industria cárnica. O sea, no tenemos problema de permiso. Lo que no se debe es que yo no estoy formando mi reacción depurada. Esta es una reacción depurada y es una reacción irreversible. Óxido nítrico más mioglobina, óxido nitrohemoglobina que no tiene color. Por efecto del calor, cuando se cocen las salchichas, se transforma en un compuesto irreversible que se llama nitrosileno cromo, que es de color rosa. Irreversible. Les puse porque a veces, dependiendo del proceso, a veces yo pongo nitratos que se reducen a su vez a nitritos, también pongo los micrococos y después pasa la reacción. ¿Cuándo pongo uno u otro? Pues normalmente cuando quiero una reacción más lenta pongo nitratos, cuando quiero una reacción más rápida como salchichas yo pongo nitritos, ¿no? Para que esto se produzca al momento. Hasta aquí todo va bien, porque de repente se descubrió que los nitritos pues no solamente daban color, ¿no? Pues las funciones de los nitritos normalmente decimos que son 4. O sea, las funciones de los nitritos son dar color. ¿Las salchichas valen lo mismo que la carne? No, la salchicha tiene un sabor característico. Eso se lo dan los nitritos también. O sea, el aroma es característico de los nitritos, pero también es un bacteriostático, ¿no? Normalmente contra Clostridium botulinum y contra Staphylococcus aureus.
un bacteriostático contra estos dos. Clostridium botulinum en la década de los 40, cuando empezaron los productos cárnicos, pues era un gran problema en todos los enlatados y causó muertes en muchas cosas, ¿no? Todavía hasta hace algunos años en el palmito que vendían en Costa Rica, pues hubo casos de Clostridium botulinum, ¿sí? Clostridium botulinum no es mortal, pero produce una toxina botulínica que produce el botulismo, que es mortal, y la muerte puede venir en 2 días, entonces es muy peligroso, ¿sí? Es un anaerobio, entonces viene la tabla. Entonces, cuando descubrieron que nitritos podía tener esta de bacteriostático, pues era algo muy bueno, ¿no? Por un lado, Clostridium botulinum, y por otro lado, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es un microorganismo oportunista que lo tenemos en nariz y boca. Se permite en norma por eso, porque los operarios pues contaminan el producto, entonces está permitido, porque nosotros lo tenemos en forma normal. O sea, Staphylococcus aureus vive en nosotros como flora normal, ¿okay? Entonces sí se pueden contaminar los productos. Es un gran positivo, entonces bueno, el poder que sea bacteriostático pues es algo muy bueno, ¿no? Y la última función es evitar la rancideces. Déjame decirle que los productos cárnicos son verdaderamente bajos en grasa. ¿Han probado los Oscar Mayer? Las salchichas Oscar Mayer. Hay unas salchichas Oscar Mayer que están en el mercado. Que son ahumadas y cosas de estas. Una delicia de salchichas. Claro, 30% de grasa. Nosotros hacemos productos cárnicos con 15% y se logra una muy buena función. Está en el doble, lo cual les dice que pues, el sabor se lo va a grasa. Son muy buenos. ¿Ok? Entonces, estas son sus funciones en orden de importancia ahorita. ¿Sí? A lo mejor en un principio el bacteriostático era el más importante, sin embargo, ahorita estas son en orden de importancia: color, aroma, y sabor. Bacteriostático contra Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus y evitan la reactividad. ¿Ok? Esas son sus funciones. Ahora, esto está bien. O sea, ustedes me dirán, es que con esas funciones es bueno ocupar nitritos o es bueno ocupar. Sí, el problema no vino en ese entonces, vino en la década de los 80, cuando empezaron a aumentar los casos de cáncer. ¿Sí? Y entonces se dieron cuenta que los casos de cáncer como gástrico, todo lo que tiene el tracto digestivo, la alimentación es responsable. Entonces, se fueron a los productos más castigados que han sido hasta ahorita, que son productos cárnicos. Sí, pero no, los productos cárnicos son culpables porque los nitritos pueden reaccionar con las aminas de la grapa y formar algo que se llaman nitrosaminas, que son cancerígenas. Entonces, sí es cierto, sí es cierto, pero pues entonces dijeron, pues vamos a regularlos. ¿Sí? Y entonces vino la regulación de los nitritos y decidieron que 156 partes por millón era el límite de nitritos, que estamos muy por debajo de lo que se necesitaría para formar nitrosaminas. O sea, estamos muy abajo con ese porcentaje. Pero claro, ¿qué gran problema? ¿Cómo le digo a un productor que está en su casa que si no le pone 156 partes por millón de nitritos, pues se puede producir nitrosaminas y va a ser cancerígeno? Pues no, o sea, es difícil. O sea, ¿cómo le digo? Entonces, ustedes van a hacer, y esta va a ser una tarea que no va a ser tarea, solamente va a ser opcional, ¿sí? Para la siguiente clase, que va a ser hasta el próximo martes. Ahora le ponemos, no van a ponerle nitritos, van a poner algo que se llama sal pura. ¿Sí? Fíjense, la sal pura que ustedes ocupan en gasto hipotético, ¿sí? La sal pura contiene 94.5% de sal, 5.5% de nitritos. Primero formulo sal, después formulo sal pura, de tal manera que si yo en esta me paso, pues mi producto va a quedar salado. Es un control. Tarea no obligatoria, pero sí la vamos a ver. Con este porcentaje que yo les digo que tiene la sal pura, que eso no es tan cierto siempre, porque todas las sales puras, dependiendo
el distribuidor varía. ¿Qué porcentaje de nitritos estoy poniendo y si estoy dentro de norma o no? ¿Sí? Esto es lo que marca la norma, esto es lo que usted... y ponen 0.3%. O sea, la sal pura normalmente, yo en mi formulación, yo pongo 0.3% de sal pura que tiene esto. Ahora, mi pregunta es, ¿estoy dentro de norma o no lo estoy? ¿Qué norma es esta? No lo voy a entregar, lo voy a preguntar a la próxima. ¿Sí? ¿Estoy dentro de norma o no lo estoy? ¿Me estoy pasando? Bueno, ahorita les subo apuntes, les subo la tarea, la otra la tengo que entregar el viernes en la mañana temprano, esta que les voy a poner de hidrólisis se va a entregar el próximo jueves.